Vale, nada, pues eso, que muchísimas gracias por dedicarme estos minutos. Lo que sí os pediría, si nos importa tapar los ordenadores, porque a ver, lo importante yo creo es, a no ser que queráis utilizarlo para tomar notas, pero un poco en mi experiencia lo más importante quizás de este tipo de sesiones es que os quedéis con un concepto o algo para que después se pueda investigar, ¿no? Que siempre hay tiempo. Y bueno, lo he estructurado de una manera en la que tendremos tiempo, con suerte, de hablar, que al final de lo que se trata es de eso, ¿no? Yo os cuento algo, pero bueno, estoy aquí para que me interrumpáis las veces que haga falta y bueno, que saquéis todo el provecho que os pueda servir. Nada, un poco lo que decía Jacobo, presentarme, mi nombre es Raúl Barroso y bueno, trabajo desde febrero de 2012 en Heroku. Entiendo que más o menos todos sabéis qué es Heroku. Si no, encantado, vale, pues me salto esa parte. Y nada, y eso, cuando entré me fui a vivir a San Francisco, pero bueno, hace como un año y pico busqué la manera de venirme y trabajar aquí desde Madrid, así que trabajo de forma remota. Pues durante todo este tiempo, digamos que obviamente he hecho muchas cosas, ¿no? A nivel interno o externo, pero quizás de lo que más, bueno, no sé si orgullo es la palabra, pero un poco que quizás tuvo más impacto a nivel de lo que es la filosofía de Heroku, que al fin y al cabo es de intentar hacer la vida de los desarrolladores o de las empresas que utilizan Heroku más fácil y se puedan concentrar en lo que cada uno considere importante. Como empresa, pues que tu producto lo valides lo antes posible, o como desarrollador, pues que te concentres en otra serie de cosas, ¿no? Es una cosa que se llama Heroku Flow. Para un poco ir al grano, cogí uno de los vídeos que Marketing ha preparado, un poco para explicarlo, ¿no? Si no estás familiarizado con la interfaz, la voy explicando un poco muy por encima. Se trata de crear un pipeline. Un pipeline es agrupa un conjunto de aplicaciones, ¿no? En distintas fases, ¿no? Perdón si de repente se me va, es que llevo como muchos años hablando de estas cosas con ciertos términos y me cuesta encontrar a veces pero vamos, si tienes que soltar palabras en inglés, que no quiero parecer aquí. Bueno, vale, nada, pues eso, son distintas fases, ¿no? Ahí se está demostrando un poco qué contenido tenía la aplicación, solo con el título, digamos, ¿no? Ahí se está demostrando que tenía un título. Mediante una conexión con GitHub que se configura desde Heroku, se hace un edit, ¿no? Está este compañero creando una branch y creando un pull request, ¿no? Simplemente actualizando el título. Ahí está Heroku CI, que forma parte de esto que se llama Heroku Flow. Ahí se ven que los tests se corren y un poco, digamos que es el check, que es un requisito para que el pull request se pueda hacer merge en primer lugar, ¿no? O sea, si los tests no pasan, bueno, esto es como cualquier test de interacción continua que pueda haber por ahí, ¿no? Este simplemente, pues obviamente utiliza Heroku. Ahí se comprueba. Se ha abierto una versión de ese pull request que son review apps. Esto es muy útil para product managers o diseñadores que a lo mejor no saben programar, no tienen que tener el entorno de desarrollo en local, sino directamente comprueban una imagen de lo que pasará a verse después en producción, ¿no? Entonces he visto que el nuevo título ya está en staging. Está en staging porque automáticamente se hace deploy de master. Cuando se hace el merge del pull request, pues se auto-deploy y ahí se hace un promote que pasa de staging a production, ¿no? Al final, un poco con el contenido que me gustaría que se transmitiera es, de lo que se trata es de tener las menor sorpresas posibles cuando tú haces un cambio. En este caso en un pull request, este es muy sencillo, obviamente, actualizas un título y se refleja el cambio de posteriori, pero imaginémonos que son cosas más complejas, digamos, ¿no? Que por ejemplo, si tienes microservicios en un pull request, o sea, un pipeline que está asociado a su vez con un GitHub repo, ¿no? Esta es la API de algo, ¿no? Y tienes otro pipeline a su vez conectado con otro GitHub repo que es la interfaz. Entonces digamos que antes de siquiera, tanto por un lado como por otro, acaben los dos en producción o en un entorno como staging, para comprobar que esas cosas funcionan para ya a su vez llevarla a producción al mismo tiempo, puedes conectar una review app y una review app que puede ser como un prototipo, digamos, puedes hacer close del pull request y automáticamente se destruiría. Digamos que puedes validar ciertos conceptos de forma rápida, ¿no? Ese es un poco el concepto. El Heroku Flow aparte tiene otras dos herramientas en las que yo no trabajé, pero bueno, un poco el concepto
queda ahí, ¿no? Digamos que más cosas que tenemos para asegurarnos de que no tenemos sorpresas cuando llevamos el cambio a producción, ¿no? Cuando hacemos el merge. Esto es un poco más manual, pero el ejercicio es súper válido, ¿no? Esto es un template que puedes crear en GitHub, ¿no? En donde por defecto cada vez que abres un pull request te hace una serie de preguntas. Entonces, en este caso, cada repositorio te puedes inventar o puedes pensar cuáles serían las preguntas válidas, ¿no? En este caso, un ejemplo que cogí que un poco engloba un poco de todo, ¿no? De las ideas. ¿Quién necesita que apruebe el cambio? A nivel manual, ¿no? Sobre todo, importante, ¿a quién le afecta el cambio? Si a lo mejor es solo para un determinado grupo de usuarios, pues bueno, te puedes permitir unos lujos, ¿no? Que sí son otras cosas. Obviamente, si hay blockers, ¿no? Si hay algo que necesita que se haga un merge primero antes de ni siquiera que esto se valide, ¿no? Se apruebe y se haga el merge. Aquí no lo he mostrado, pero bueno, nosotros en Heroku hacemos un uso bastante extendido, digamos, de las etiquetas, de los labels, ¿no? Que tienen los GitHub, los pull requests. Entonces, una manera muy visual, muy fácil de filtrar cosas que necesitan validación de diseño, validación de producto, etcétera, etcétera, ¿no? Seguimos con más cosas. Si os fijáis es parecido a lo que tenemos nosotros, más concreto. Que yo ya sabéis que soy muy pesado con esto, pero para que veáis que no soy pesado, porque sí, que esto es como se trabaja. Y bueno. No, y una cosa que me viene muy al pelo y es que a día de hoy, no me cansaré de repetirlo y de verlo, es curioso que ciertas prácticas que uno puede asumir como básicas, como, bueno, que básico, ¿no? Creas un template y haces rellenas esos checkboxes y tal, y como ya lo sé, ¿no? Es como que obvio, por muy pequeño o grande que sea el cambio, ¿no? Pero hay la tendencia, y esto puede aplicarse a muchísimo tipo de cosas a nivel de lo que hacemos nosotros, me refiero, me incluyo a todos vosotros, obviamente, es que cuanto más experiencia tienes, más saltas o más das por hecho ciertas cosas. Cuando estás en un grupo de gente muy experimentada, hay cosas que las obvias y al final te das cuenta de que las cosas no van tan bien porque te las has saltado, te las has pasado por alto. Entonces, hay ciertos fundamentos y cosas básicas que aunque parezca simple, o sea, es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Otra cosa que hay aquí es, bueno, apareció cuando tuvimos que ser compliance, ¿no? Bueno, a nivel de normativas, ¿no? Que un humano apruebe los cambios que estás haciendo. Esto es fundamental porque he de reconocer que cuando empezamos y éramos muy pocos, y esto yo creo que pasará a todo el mundo, es un poco el salvaje oeste, ¿no? Tú haces un sábado, te tomas 2 cervezas, o el que le gusta beber cerveza, el que no, pues lo que sea, hace un cambio y de repente llega el lunes y es como, sí, lo hice el sábado, soy el mejor, ¿no? Pero bueno, a veces sí, a veces no, porque el coste que estás añadiendo en producción de hacer algo que a ti se te salió de la nada, pues oye, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, es importante que alguien lo valide, alguien tenga un poco cabeza y diga, oye, pues sí, me parece bien. Más herramientas, más cosas, al final de lo que estoy hablando es cosas que tú haces, o el equipo hace, o la empresa hace, para asegurarte de que todo va a ir bien, de que no vas a tener más sorpresas. Herramientas, por nombrar algunas y no detenerme demasiado en ellas, no porque no sean Heroku, sino simplemente pues porque según el problema que necesitas atacar, pues necesitarás unas u otras. Yo en mi día a día tiro mucho de Splunk. Si no lo sabéis, bueno, es simplemente una herramienta para filtrar, bueno, es súper completa. Pero yo para lo que lo utilizo es para ver con un request ID, un identificativo de la request que has hecho a un determinado servicio, un poco ver por qué otros servicios han ido pasando. Pues si ha habido un fallo en aquí y no allí, pues ver en dónde ha habido el error. Puedes construir gráficas, es súper potente y bueno, muy útil, la verdad. Librato, ¿no? Lo mismo, más de lo mismo un poco, son ya más dashboards que a lo mejor lo puedes tener estáticos y ver. Cuando haces un merge en un determinado entorno, en staging por ejemplo, puedes ver que de repente el error rate, ¿no? el número de requests que empezaron a fallar, eso se disparó. Eso claro, obviamente es una alarma para decir, para el carro, esto no lo deberíamos llevar a producción hasta por lo menos saber a qué se debe, ¿no? Y obviamente no tener ese ruido. Rollbar, en fin, hay infinidad de herramientas, ¿no? Cada uno según lo que necesita. Más herramientas, integración continua, ¿no? Lo que mostramos antes un poco es casi test unitarios, que tienes un repositorio
y te aseguras de que tu repositorio, todo el código que vive en ese repositorio está bien. Pero después nosotros obviamente a nivel interno tenemos una herramienta que construimos nosotros que de lo que se trata es que cuando tú haces un cambio aquí, digamos tú estás concentrado aquí, este es tu equipo y tú vives aquí, todo funciona maravillosamente, pero claro, a veces que tu cambio aquí tiene un impacto en otro componente en el que no tienes visibilidad, tienes que tener alguna manera de saber que estás rompiendo algo antes de que vaya todo a producción. Obviamente con su sistema de alertas, con PagerDuty, ¿no? Herramientas que te despierten, que te suene el teléfono. De hecho, yo ahora estoy de guardia. Pero nada, o sea, todo bien. Un poco que te despierten, porque sí, porque tienes que ser un poco de los primeros que te enteres. Ya casi acabo como conceptos generales de cosas que nos tenemos que asegurar de que vaya todo bien. Y esto es a nivel de un poco de producto, que son rollouts o feature flags, ¿no? Digamos que a nivel de producto digas, bueno, no quiero hacer un cambio que le afecte a todo el mundo. Un poco lo que decía antes, un poco en el template, ¿no? Yo quiero que haga un cambio primero que le afecte solo a Jacobo, porque cuando a Jacobo le vaya mal me lo va a decir y le vamos digamos agarrar ese problema antes de que le afecte al resto de la clase, por ejemplo, ¿no? Y eso extrapolado, pues ya lo llevamos a grupos beta, ¿no? Gente que está interesada en acceder a early, o sea, a algo que esté antes que esté listo, ¿no? A producción, etcétera, etcétera, ¿no? Feature flags, pues un poco más de lo mismo, ¿no? Tenemos reuniones, ops reviews. Un poco, yo aquí iba a hacer una broma, pero bueno, la gente en plan haciendo un cambio, no importa, tiene distintas finalidades al final una op review, ¿no? Pero la razón por la que lo puse en este sector de la charla, digamos, es un poco que no seas tú el único, o seas tú el equipo el único que sepa que vas a hacer un cambio. Imagínate. ¿Puedes explicar qué es una op review? Sí, nada, es una reunión en donde distintos representantes de cada equipo, o según tú lo organices, se comunican con el resto de miembros de esa reunión en cuanto a un cambio que vayas a hacer que pueda afectar a la plataforma. En este caso somos una plataforma, pues, por ejemplo, Postgres se va a actualizar de versión X a X+1. Pues va a haber downtime, o sea, ciertos servicios van a responder más lento. Pues tú imagínate que si no hay una reunión o no hay una comunicación previa a ese tipo de cambios, a lo mejor yo estoy aquí y me empiezan a saltar alertas o estoy mirando unos gráficos y empiezo a ver unos números que digo, hostia, incidencia. Pero si hay un previo aviso de alguien, o sea, yo soy consciente de que puede ser debido, no necesariamente, puede ser debido a otra cosa, pues ya digamos que te da un poco de información, de predisposición. También un poco a nivel pasado. Esto no era un poco la intención, pero el Op Review también informa, es práctico para informar de la semana pasada, digamos, hablando mal y pronto la cagué, ¿no? ¿Y por qué la cagaste? Este es un poco. Pero bueno, ahora un poco cuento más medidas. Te puedes chupar el dedo y mirar si el viento sopla. No, esto es una coña, pero digamos que ya hay un montón de medidas que ya te puedes inventar un poco para asegurarte de que todo va bien, ¿no? Porque lo importante es que todo vaya bien, estamos de acuerdo, ¿no? Pero bueno, aún así pasa esto, y esto de hecho me pasó a mí esta semana, que me vino un poco que digo, joder, no era la intención de provocar una incidencia en la plataforma para ponerlo en la presentación, pero bueno, las cosas vienen así dadas y no pasa nada. Pues esto es muy tonto, el error, y brevemente, digamos que haciendo una revisión de los componentes que teníamos por compliance, me di cuenta que teníamos una referencia en código en un servicio a algo que ya no existe, que se deprecó hace un año. Y dije, joder, ¿esto qué hace aquí? Esto lo voy a limpiar, un poco, hago un cleanup y tal, hago un pull request, hago el cambio, añado, era un atributo que apuntaba a un servidor, a un servicio que os digo que ya no existía. Pues hago backwards, o sea, le doy compatibilidad hacia atrás, por si acaso hay gente que todavía se hace referencia a ese parámetro, etc. ¿Y qué pasa? Que la cache que teníamos era muy permisiva. O sea, digamos que había navegadores, compañeros míos, cuando eso se fue a producción, estoy recibiendo este error en dashboard. ¿Y esto qué es? Hostia, lo miro, lo investigo un poco y es que la cache era de 2 años. O sea, digamos que
tenía en su navegador algo cacheado desde hacía 2 años. Yo cómo iba a pensar que eso, o sea, yo no trabajé en ello y aunque ya hubiera trabajado en ello seguramente me habría olvidado, o sea, son cosas que pasan. Entonces, no sé si habéis hablado de incidencias o como de los roles de Incident Commander o... Hemos hablado un poquillo, bueno, lo hemos leído. Sí, nada, pues muy por encima, ¿no? El proceso. A mí me salta esta alerta, o sea, alguien me dice que hay un error, lo investigo, el error ya se había solucionado porque había hecho un cambio que, sin querer, a posteriori, que solucionó el problema, pero digamos que somos una plataforma, nos pagan por ser, la palabra que antes estaba buscando, reliable, fiable. Pues no solo eso, sino además que tengan confianza en uno, ¿no? Y entonces sepan que cuando ha habido un error, si alguien crea un ticket, si Jacobo tiene un problema, aunque se haya solucionado, si abre un ticket, porque él no es consciente de que se ha solucionado, sea el de soporte que le diga, sí, tienes razón, hubo este problema, entonces le pasa directamente el link de la incidencia. Entonces, ¿qué hago yo ahí? Pues esto es Slack, ¿no? Y con un comando le mando una alerta al Incident Commander y le digo que necesito abrir una incidencia en retrospección, ¿no? O sea, algo que pasó. Entonces ella aparece en el Slack channel y me dice qué pasa, ¿no? Entonces le cuento un poco. Esto es una práctica que empezamos a hacer relativamente hace poco. Me pareció súper interesante y es, antiguamente nosotros teníamos solo un Slack channel para todas las incidencias de la plataforma, todas. ¿Qué pasa? Según creces, aparece el riesgo de que pueden haber 2 incidencias al mismo tiempo que no estén relacionadas. ¿Qué ocurre? Imagínate una conversación en un solo chat sobre incidencias que no están relacionadas. O sea, es un caos, ¿no? Entonces al final, por cada incidencia se crea un Slack separado que además viene súper útil. El número es del número de la incidencia, entonces es fácil de recordar. Y es súper útil para un poco ver los logs, ¿no? De ver desde cuando empezó hasta el final. Entonces es muy sencillo de ver un poco la historia. Ella, sobre todo si luego tienes que hacer una retrospectiva. por supuesto, desde luego. Sí. Yo creo que es una retrospectiva. Creo que estaba en los textos que puse de Google, o sea, del libro de Google SRE, pues un post-mortem lo llaman. Entonces, exacto. Más piezas, ¿no? Yo soy el incident responder, el que tiene que apagar el fuego y el que tiene que informar a todo el mundo que me pregunte. Ese es un poco el resumen rápido. Este chico trabaja en soporte y este es el de comunicaciones. El que tiene que comunicarle al público, a los clientes, qué está pasando. Es de soporte sobre todo porque están acostumbrados a utilizar un cierto lenguaje. Yo a lo mejor cojo y le digo, pues entro en detalles de la cache, de no sé qué, porque tal, y eso a lo mejor al cliente le da igual. Lo que le importa es que está viendo un error y que se está solucionando ciertas cosas, ¿no? Entonces el de soporte siempre están entrenados para ese tipo de comunicaciones. Entonces él prepara un mensaje, se lo pasa al Incident Commander y el Incident Commander en este caso, todo bien. En este caso no ocurrió porque ya se solucionó, pero más cosas que son importantes a tener en cuenta cuando hay una incidencia es un playbook, ¿no? Es un documento en donde es como una receta, en donde tú ves paso 1, paso 2, paso 3 y a lo mejor según el tipo de error que tiene. Esto es importante porque si, por ejemplo, Jacobo y yo estamos en el mismo equipo y Jacobo ha desarrollado un componente, imagínate que entro a trabajar con Jacobo hoy y yo no estoy familiarizado con los componentes que el equipo de Jacobo operaba. Si yo entro en rotación, a mí me puede saltar una alerta sobre algo que no tengo la menor idea. Entonces, no voy a despertar a Jacobo, no voy a... En fin, lo importante es que sepas un poco, que tengas una receta de saber qué ha podido pasar. Y también no tener que pensar mucho en una situación compleja, ¿no? Exacto. Esto yo creo que lo hemos comentado una vez, de los playbooks, runbooks, es lo mismo, y es tener una guía donde tú tengas que seguir, o sea, sigues unos pasos y donde llegas, o sea, es como un árbol de decisiones. Si pasa esto, te vas aquí, si pasa esto, te vas aquí, y no tengas que pensar mucho. Exacto. Sí. Entre comillas, ¿no? Pero es porque en ese tipo de situaciones uno está nervioso, no son situaciones donde solemos pensar con toda la claridad del mundo. Sí. Y por eso se intenta hacer esto, para adelantarse a los problemas. Claro, y
Es que precisamente te puede pasar a una hora que a lo mejor tú no te lo esperas y estás y a las 3 de la mañana estás medio dormido que no tienes tiempo para pensar. Aparte también cuando tú lo documentas, un poco lo que hablábamos antes del review, o sea, cuando tú documentas los pasos, das la oportunidad que otra persona te diga ¿por qué haces esto en 5 pasos cuando lo puedes hacer en 1? O puedes hacer esto otro, o sea, te da oportunidad, conversación o incluso automatización. Cuando estás escribiendo algo dices, hostia, esto lo podría automatizar. Entonces, o sea, es que incluso el paso previo a escribir un playbook puede solucionar una incidencia, ¿no? La filosofía, esto es una herramienta que tenemos en Heroku que es bueno, rollback, ¿no? Es un poco básico entender, pero vamos, digamos que tú haces cambios y cuando había una incidencia, si la detectas que está provocada por un cambio que has hecho, pues vuelves al paso anterior, ¿no? Porque al final de lo que se trata es de reducir el problema al cliente lo antes posible, de la manera que sea. Esta suele ser la más rápida. ¿Qué pasa después? ¿Qué haces para que master, digamos, se quede en un estado correcto si puedes hacer un revert de pull request? Vale, explícalo un poquito más detallado porque aquí chica. Vale, nada. Bueno, la idea es que tú lleves cosas a producción mucho y frecuentemente. ¿Para qué? Para que puedas aislar los problemas. Este concepto de compañías grandes que hacen 3 releases al año, pues bueno, hay una teoría detrás y por qué lo hacen, no digo que no tenga sentido, pero digamos que si tú tienes unas herramientas que a ti te dan cierta seguridad, lo suyo es que hagas muchas releases. Esas releases se relacionan con un pull request, digamos, si yo hago un cambio, abro un pull request, hago un merge, ese merge se va a staging y staging se va a production. Entonces, cada release, digamos, a producción está relacionado, en teoría, con un pull request. Si de repente yo hago un pull request y a los 30 minutos me empieza a venir el de soporte y me dice que hay 50 personas quejándose en Twitter o lo que sea, yo investigo y digo, hostia, que fue por culpa, en este caso, del primer request que... Sí, imagínate, quita la palabra revert, el pull request original, el título, porque revert es una palabra que GitHub añade automáticamente. El primer pull request que yo llevé a producción se llama migrate app manifest yara yara, ¿no? Si yo detecto que ese fue mi problema, pues para que master se quede en un buen estado, lo que hago es, desde la interfaz de GitHub, no hago un revert, en plan, deshaz todo lo que hace. Entonces te crea un nuevo pull request que simplemente te deshace los cambios que hiciste originalmente. Entonces, tú lo haces merge, vale, ya se queda staging, se queda master en buen estado. La idea es que como vas a echar para atrás tu release, ¿vale? Porque la estás echando para atrás en tu release de tu aplicación, lo que quieres es que tu código esté, que tu master esté a la par que lo que tienes en producción. Si tú lo que has desplegado cuando lo has mezclado en masters, eso se ha desplegado y luego resulta que lo que tienes en producción lo has llevado a una release anterior, lo que necesitas es que master también vaya a una release anterior. Y luego ya a partir de ahí arreglas y sacas una nueva release con los bug fixes. Pero ¿qué harías si harías un revert desde ahí para adelante, ¿no? O sea, si hay más, harías... Claro, muy buena pregunta. O sea, al final tienes que tener cuidado con qué estás deshaciendo. Si hay un cambio que depende del cambio que tú hiciste, pues ahí ya tienes que andar con más ojo, ¿no? Aquí la idea sería que están separados. O sea, tú imagínate que hiciste un cambio a posterior del mío, yo hago un revert del mío, si no hay conflicto, pues todo bien. Si hay conflicto, entonces ahí hay chicha, ¿no? Un poco lo que tú dices. Pero bueno, este es como el happy path, ¿no? O sea, aquí no hay problema, todo muy fácil. Entonces, ¿qué pasa? Ya cuando todo el fuego está apagado, ya en tu casa, bueno, lo que sea, ya dices, vale, voy a arreglar lo que quería arreglar en el primer lugar. O sea, abro un revert del revert, que es como, digamos que el push request original con las modificaciones que harían que no volviera a causar una incidencia. Pero bueno, es que puede haber un revert del revert, que esto realmente ocurrió y es como, hostia, lo que yo creía que iba a arreglar el cambio, no lo arregló. Estas cosas ocurren, ¿no? Vale, pausa un momento. Un poco aquí lo que he contado es esto, ¿no? De lo que es una incidencia. Averiguas la causa que provocó la incidencia. O sea, bueno, primero, provocas la incidencia, ¿no? Root cause. Llega a producción, se detecta, te llega el de Incident Commander al equipo bla, en este caso el mío, y me dice, oye, que tengo este problema, vale. Me salta la alerta, se soluciona y se resuelve. Y aquí, digamos que ya está, ¿no? Nos quedamos ahí, ¿verdad? No, ¿verdad que no? Se trata
de algo que es fundamental. Y aquí un poco una filosofía que a mí me gustó hace años es, escuché a este hombre, esto es un vídeo, espero que funcione. O sea, estoy rompiendo una de las normas básicas de las presentaciones, no poner un vídeo. Pero bueno, a ver si le escuchamos y se entiende, ¿no? No sé si el sonido vendrá por aquí o por dónde. A ver, apagó el micro. El micro de tu Hangout. Se está oyendo, pero que ellos no lo oyen, ¿no? El micro del Hangout está tapado. ¿Ah, sí? Sí. Ok. Bueno, no pasa nada. Si quieres lo cuento. El vídeo igual lo oirán, después lo veréis a posteriori. No tiene ninguna... No es fundamental de esta charla, pero vamos. Creo que esté entrando por mi ordenador, pero es que si quitamos Sí, el audio, bueno, no pasa nada. Lo de menos. Lo básico es, este tío no sé si lo conocéis. Este tío es un patinador que dicen es como el dios, bueno, estos términos, digamos, el padre de los trucos, ¿no? en patinaje. Se llama Rodney Mullen. Tony Hawk es como un súper famoso que hace ahí como unas locuras tremendas, y este es, digamos, como un Tony Hawk pero de trucos. O sea, el tío se ha inventado como un montón de trucos en patinaje. Entonces este tío, después de muchos años de patinando, ha ido millones de charlas. Y bueno, el vídeo es un pequeño clip en donde viene a decir que la mentalidad del patinador es que te vas a caer, que es que forma parte de patinar. O sea, no se concibe el hecho de yo patino y no me caigo. O sea, entonces al final, digamos, la dureza que los propios patinadores construyen a nivel mental y corporal es increíble para, bueno, que se puede aplicar en muchísimas filosofías de vida. Y un poco, yo cuando en su día lo escuché, me vino a la mente de, joder, es que esto no se diferencia mucho. A ver, no es tan cool como patinar, ¿no? Pero digamos que al final se trata de un poco lo que hacemos como programador, como DevOps, como cocinero, si te pones, ¿no? Al final de lo que se trata es de que cuando tienes una caída, lo que hagas es te levantes, ¿no? Entonces, ¿qué es ese levantarse? ¿Qué es ese aprender a nivel del patinador? Es la retrospectiva y las acciones que llevas a posteriori, ¿no? Porque si no, ¿qué pasa? Te vuelves a caer y no sabes ni por qué te has caído, y te puedes romper un brazo, te puedes romper la cabeza, te pueden quitar las ganas de seguir patinando. Entonces, al final, cosas muy, muy conceptuales y muy rápidas sobre las retrospectivas. Es que no puede haber culpa. O sea, esto es fundamental, y de hecho a veces sale a la luz. Hace años afortunadamente no se ve en Heroku, pero de repente hay un ramalazo y todo se le echan encima a esa persona. Porque al final es como, no, fuera. Esto no puede formar parte de la cultura como nuestra en general. O sea, es bueno equivocarse. O sea, obviamente no provocamos el fallo. No somos tan idiotas, pero tenemos que, digamos, valorarlo. Y ver qué ha pasado, y sobre todo sin culpas de fulanito y tal. Una herramienta que es súper útil, que a mí me encanta. La primera vez que yo la vi en una retrospectiva, a mí me petó la cabeza y la odiaba. Esta técnica se llama los 5 porqués, ¿no? O sea, es como, te lo juro, o sea, me costó un montón entenderla. Porque digo, pero qué pesadez, sobre todo si yo era el culpable, ¿no? Es como, ¿por qué? Pues porque tal. ¿Por qué? A la razón que le habías dado anteriormente. Pues porque tal, porque me equivoqué y punto, ¿no? Era como, que déjame en paz. O sea, pero es que realmente es súper útil. O sea, aquí es un ejemplo súper tonto, pero es como, no, el problema, me salté la luz, ¿no?, del semáforo. ¿Por qué? Pues porque llegaba tarde al trabajo. ¿Por qué? Porque me levanté tarde. ¿Por qué te levantaste tarde? ¿No? Un poco sería la pregunta realmente completa. Pues porque se rompió, porque el despertador no sonó, ¿no? ¿Por qué? Porque no comprobé si funcionaba. Pues ¿por qué? Porque se me olvidó hacerlo en la última noche. Entonces, digamos que el aprendizaje de este ejemplo tan simple es que la próxima vez por la noche voy a acordarme de mirar si funciona el reloj. Bueno, alguien diría, bueno, ya, pero es que se te puede romper por la noche. Vale, pues a lo mejor habría una nueva incidencia y diría, llegarías voy a comprobarla pues por la mañana, o no sé, o obtener otro reloj, un backup, no sé. Digamos que este ejercicio es súper útil, realmente, de los 5 por qué.
No sé por qué son 5 y no 6 y no 4. Habrá una teoría detrás, la podría haber investigado, no lo sé, son 5. Y ya un poco para finalizar, digamos, lo que son los action items que deberías tener como mínimo cuando tienes una incidencia es mandar una comunicación, ya sea interna o externa, ¿no? Si un poco lo que decía Jacob antes, un post-mortem, ¿no? Es como ya algo muy heavy, como el otro día lo de Facebook, Instagram, ¿no? O sea, es como, hostia, o sea, o comunicas externamente qué ha pasado o das la impresión de que no tienes ni idea de lo que estás haciendo. Porque es como, bueno, te encoges de hombro y ya está. No, deberías saber un poco qué ha pasado, qué vas a hacer, que son cosas importantes, ¿no? ¿A quién le afectó? Lo tengo aquí para no olvidarme. ¿Qué pudimos haber hecho para prevenir ese impacto tan grande? ¿Qué vamos a hacer la próxima vez que ocurra? ¿Quién fue afectado, ¿no? Esto creo que lo tengo repetido. Y cosas así, ¿no? Un poco preguntas básicas que debes tener en cuenta para no repetir el mismo error. Pues se trata de eso. Y nada, ya para finalizar un poco, de verdad me gustaría que esto lo tuvierais en cuenta porque es muy fácil caer en la fustigación, en el error, de me equivoqué, tuve un fallo, no, o sea, es normal, o sea, te vas a caer sí o sí, o sea, seguro. Como los patinadores, lo que se trata de que aprendas de por qué te has caído, ¿no? Y casi que lo celebres, digamos, porque tienes que tomar riesgo porque te vas a caer. Al final yo creo que es fundamental que eso, que cómo manejes tus errores es lo que te va a hacer crecer. Y porque si no asumes riesgos ni vas a innovar, ni vas a mejorar. Entonces esto es un poco un concepto básico que cada uno que se lo lleve al rol que quiera desarrollar individualmente o a nivel de cultura en su empresa, ¿no? Y nada, que muchísimas gracias. Volviendo un poquillo, bueno, ¿queréis preguntar cosas? Nada. Una pregunta sobre el CI que han mostrado que tenéis. ¿Lo habéis hecho vosotros o usáis algo por detrás? No, lo hicimos nosotros. Sí, al final lo que se hizo fue utilizar la experiencia que tuvimos de crear review apps en base a un Slack, digamos el código que representa una versión, digamos una branch o lo que sea, para pusimos otro componente que está escrito en Go para digamos, correr los tests que tú puedas tener definidos en tu código. Digamos que de lo que se trataba era que tuviera las menores sorpresas posibles. Entonces, si utilizabas a lo mejor un CI externo, puede que con Heroku pudiera, no se daba el caso, pero digamos que ya te aseguras muchísimo más si es tuyo propio, ¿no? O sea, digamos que hay un montón de herramientas que nosotros tenemos para cuando creas una aplicación se detecta a través de un build pack qué tipo de aplicación es, si es Ruby, si es JavaScript, si es lo que sea. Pues el build pack se utiliza para utilizar otro build pack para correr los tests. O sea, digamos que todas las piezas están conectadas. De hecho, Heroku Flow no se llegó un día y dijo vamos a hacer Heroku Flow. O sea, vamos a tener review apps, pipelines, o sea, no, primero se iteró y se dijo, venga, quiero que poder conectar a GitHub esta aplicación. Entonces se creó Review Apps. GitHub Sync, de hecho, que puedas hacer un deploy sin utilizar la línea de comandos, ¿no? Después, nada, Review Apps, o sea, fue un poco que una cosa que tiró a la otra. Entonces sí, ahí fue como casi lo último que dijimos, joder, pues yo creo que ya que lo tenemos casi hecho, por así decirlo, vamos a terminarlo. Entonces un poco eso fue la... Y yo quería preguntar un poco más, Heroku se hizo famoso porque hicieron una cosa súper revolucionaria allá por el año 2009, que mientras todo el resto del mundo estaba enfamado, despegando con Capistrano, como nosotros, ellos dijeron, pues nosotros despegamos con Gitpush. Y que si queréis despegar, lo único que tenéis que hacer es Gitpush. Y eso, en el año 2009 fue como, estábamos todos aprendiendo Git y esta gente ya te estaba diciendo, oye, no, que es que se despega así, que nosotros hemos montado una cosa para despegar así. Era como, madre mía, o sea, flipábamos, o sea, todo el mundo estaba flipando, ¿no?
pero yo no sé muy bien, o sea, cómo ha ido evolucionando un poco desde entonces los productos y un poquito o sea, obviamente el Workflow es una parte de ello, pero ¿qué más cosas han pasado desde entonces en el Ocus? Cuéntanos un poquito. ¿Sobre a nivel de despliegue o en...? En general, ¿no? Bueno, no sé, innovaciones o cosas así que tú crees que son interesantes desde el punto de vista, cómo te ha influido, por ejemplo, todo el tema de Docker, de Docker y Al final, bueno, ha habido muchas vertientes, ¿no? Obviamente la empresa ha ido creciendo, entonces pues cada equipo se ha ido concentrando en una serie de cosas, ¿no? El equipo de Build, que se encargaba de lo que es coger lo que el build pack te proporcionaba, ya coger el código y hacer lo que es la construcción en sí de la aplicación que pueda al final correr en producción, pues ha habido una vertiente que sí, que se ha intentado dar soporte a Docker, ¿no? ¿Por qué? Porque la comunidad lo demandaba. Muchas otras vertientes que sí que han pasado, creo que se puede extrapolar a otros tipos de productos, ya no solo a Heroku, y es la colaboración. Cuando tú pasas de ser una sola persona que desarrolla algo a que de repente nosotros somos una empresa, ¿no? Somos 20 personas y nos vamos a encargar de un equipo. Pues, ¿qué pasa? Tenemos que tener herramientas para colaborar conjuntamente, ¿no? Equipos, etcétera. ¿Qué más? Bueno, después ya obviamente cuando das servicio a empresas más grandes, pues ya quieres tener un virtual container, ¿no? Que haya una serie de seguridad, que solo se pueda acceder por distintas IPs. Eso fue un poco muy complejo, porque digamos que fue como casi crear otra plataforma. O sea, ahora mismo tenemos como dos plataformas, lo que llamamos Common Runtime, que digamos que nosotros por debajo la infraestructura es de Amazon. O sea, tú vas a San Francisco y dices, ¿dónde están los servidores? No hay servidores. Las máquinas las utilizamos de Amazon. Hay toda una capa por encima que es donde un poco provee la interfaz. Nosotros como somos la interfaz de Amazon, ¿no? Yo creo que si me oyen en mi empresa me crujen por lo que acabo de decir, pero un poco es el sumario, o sea, el resumen rápido, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que el Common Runtime es que si en una misma máquina, como un mismo ordenador, tengo mi aplicación y la de Jacobo. Entonces, si la mía se cae y puedo tirar el ordenador, o sea, la máquina o el servidor, puedo afectar a... Entonces, obviamente, cuanto más pagas, cuanto más importante eres, pues no quieres tener una separación virtual de tu máquina y tal. Pues esto es algo que se llama VPC, y se creó y se llamó Private Spaces, ¿no? O sea, al final un poco, y esto ya es un poco a nivel de producto, y de hecho es muy interesante, yo creo que ahora estamos en esa fase, ¿no? Y esto siempre tienes que estar escuchando obviamente a la comunidad, las herramientas que la comunidad te demanda, siempre con una filosofía que siempre ha tenido en cuenta en Heroku. Es un término súper enfarragoso, se llama efemeralización, no sé la traducción, pero en español, ni siquiera dónde viene la palabra, de lo que se trata, de lo que se trata es de dar los menos pasos posibles para realizar una tarea. O sea, un poco lo que decía antes, si tienes que hacer 5 pasos en hacer deploy, lo podemos hacer en 4, puedes hacer el ejercicio de por qué no hacerlo en 4 y lo llevas a 3, a 2, incluso a llegar a pensar, ¿qué tal si no damos ningún paso? ¿Cómo podemos hacer? Entonces, esa filosofía se ha aplicado a un montón de distintos productos en Heroku, ¿no? De colaboración, de despliegue, de, no sé, infinidad de cosas, ¿no? Si lo pensáis, es lo mismo, o cuando automaticemos, es la misma estrategia, solo que ellos han hecho su negocio de automatizar al máximo. O sea, cuando tú eres un SRE, un DevOps, o sea, ya lo hemos hablado, ¿no? En tu curso, tienes que tener siempre en tu cabeza dónde puedes eliminar waste, ¿no? Dónde podemos automatizar, dónde podemos... Y la mejor automatización es los 0 pasos. O sea, cuando algo no hay que hacer nada, o sea, eso ya es imbatible. Cuando ya está 100% automatizado y no hay nada que hacer, y ellos adelantándose, yo creo, ¿no? Un poco a lo que ha venido después, pues construyeron un producto de hosting, ¿no? Que basaba todo en eso, bueno, podemos
O sea, ¿qué es lo mínimo que necesitamos para que se desplegue un código? Pues, Sí, es que al final de lo que se trata, o sea, a ti no te pagan o no te deberían pagar por hacer un git push así en sí, porque, o sea, quiero decir, yo hago 20 git push, tú cobras más, no, o sea, al final, o sea, no es tu finalidad es si, no sé, si tu empresa vende proyectores, pero lo que quieres es vender proyectores y quieres, el tiempo que estás pensando en tu producto es, o sea, el tiempo que tienes lo quieres dedicar a vender tu producto. Entonces, en utilizarlo cuanto menos posible en cosas que realmente no aportan valor a tu producto, a tu empresa. Entonces, ahí es un poco, digamos, el plato fuerte, o sea, el punto fuerte de que hemos intentado siempre en Heroku. Obviamente, el arte de configurar esto aquí y allí, pues bueno, tiene cierta satisfacción y demás, pero al final del día, pues no quieres invertir toda tu vida en eso, porque no vas a ningún lado si por otro lado no vendes, ¿no? Entonces, al final un poco quitar el mayor número de problemas fuera de la mesa, ¿no? Intentar dar recetas, que sea lo más prescriptivo posible, que tengas el menor número de sorpresas posible, un poco para que el tiempo lo dediques a otras cosas más importantes para ti, para el producto, para tu empresa, para lo que sea, ¿no? Es un poco eso. yo tengo más preguntas. Sí, sí. Una curiosidad. Sobre las ops reviews que has dicho, ¿cómo, o sea, pensar un poquito el proceso de quién integra ese review o qué cambios van a ese review, cómo se empieza, cómo se forma todo eso? O sea, ¿cómo decides que un cambio va y que el otro no es necesario? O sea, la op review pasa toda la semana, ¿no? Entonces, oye, a lo mejor llega una reunión, es como, ¿hay algo que hablar? No, vale, pues ya está, hemos terminado. O sea, no tienes que realmente hablar de algo necesario, ¿no? Entonces, digamos que sabes qué va a ocurrir y cada uno pues cuenta lo que considere importante, lo que considere relevante al resto de equipos. Hay métricas que se generan automáticamente, entonces si el que dirige, hay un departamento que ahora se llama Production Services, pero antes se llamaba SRE, ¿no? En donde su misión es que la plataforma esté lo más estable posible. Tirar los números de 9, ¿no? La visibilidad, o sea, la disponibilidad de tu plataforma, o sea, su misión, a lo que se dedican, en lo que se concentran es en esto en concreto. Tú desarrollas herramientas y ellos se encargan de que la plataforma esté lo más estable posible y de que haya ciertas prácticas y demás. Entonces son los que promueven esas ops review, ¿no? Entonces a ti te invitan, tú vas y a lo mejor te leen la cartilla y te dicen tu equipo, si tú representas a tu equipo, la semana pasada tuvo 5 incidencias, ¿qué está pasando aquí? Entonces se habla del tema. Entonces es un foro en donde tú tienes la oportunidad de, oye, decir, mira, no tengo ni idea qué está pasando, necesito ayuda. O sea, tengo problemas en esto, necesito que me ayudéis en esto, o porque no tengo conocimientos, o no tengo capacidad de reacción, lo que sea. Entonces, un poco es ese foro. Por ejemplo, si se acerca el Día de Acción de Gracias, porque es un día muy, muy importante en Estados Unidos, pues al día siguiente viene el Black Friday, ¿no? Y el lunes el Cyber Monday, ¿no? Entonces, al final, esas cosas se hablan. Dice, que en 2 semanas, Black Friday, congelamos deploys a production solo para evitar riesgos, yara. O sea, depende de la semana, pero un poco la misión es compartir. Un poco, no sé si respondía a la pregunta. Esas son semanales. Sí, o sea, con el paso del tiempo, pues obviamente como todo se itera, ¿no? Yo qué sé, antes era, pues, bueno, esto creo que es importante como en cualquier otra empresa, ¿no? A lo mejor tú pruebas y dices, una vez al mes, hostia, no llegamos porque es que se nos pasa la hora y es que no damos abasto. Vamos a hacer cada 2 semanas. Creo que hace tiempo que no voy a las reuniones, pero me consta que son a la semana. Y bueno, y se van probando cosas, ¿no? Por ejemplo, una cosa que se probó, no necesariamente relacionada con Ops Review, pero que me parece súper interesante, y es que aunque no pertenecieras al equipo de Production Services o en su día SRE, tú tenías la oportunidad de convertirte en Incident Commander. O sea, tú sigues en tu equipo, pero estás como secundario. Entonces imagínate que Jacobo es el oficial y tú te presentas voluntario porque quieres aprender un poco cómo se maneja uno en estas situaciones. Entonces tú eres el secundario. Le salta una alarma a Jacobo, a ti también te va a saltar. Entonces los dos aparecéis.
Entonces, él delega en ti, tú eres el que lo controla, pero él está ahí como para supervisar. Entonces, hostia, es que es un momento de mucha tensión. O sea, hay un fuego, entonces ahí tiene que haber una cabeza concentrada en solucionar el problema, en asegurarte que todo el mundo que tiene que solucionar el problema está presente. De hecho, o sea, tienes que ser muy ágil porque, o sea, si yo, por ejemplo, me creo aquí el mejor de todos y digo, sí, lo tengo, porque sé cuál es el problema, y digo, o sea, ¿lo tienes o no lo tienes? Y, o sea, me da igual que lo sepas o no, tenemos que despertar a otra persona. Entonces es como te pone contra las cuerdas muchas veces, porque tú tienes que ahí concentrarte en solucionar el problema, pero al mismo tiempo responder preguntas y muy concretas de ¿a quién le está afectando? Hostia, pues tengo que ir a por las métricas. ¿Esto depende de no lo sé? ¿Necesitas ayuda? Sí. O sea, al final de lo que se trata es de solucionar el problema lo antes posible. Entonces digamos que a lo que iba, el rol de Incident Commander es muy interesante. Entonces se prueba a que alguien viva esa experiencia, que después es muy útil cuando tú estás en el otro lado de la barrera, ¿no? O sea, de coger y decir, vale, soy consciente de que me tengo que concentrar en esto y esto y esto. Entonces, nada. Sobre el Incident Commander, que como estábamos en el Slack, es un bot que tenéis, ¿no? No, esto es una persona. O sea, el comando era... a ver, es para... No ha mostrado que hacía así, Z, no sé qué. Sí. Pero lo que hace es Invocar a una persona. Sí. hacer un page, imagino. Exacto, sí. Sí, o sea, realmente yo podía, en lugar de haber escrito / pd page ic no sé qué, yo podría haberme ido a la aplicación de PagerDuty, que es el sistema que utilizamos, irme... Exacto. ¿Puedes explicar un poquito más todo este tema del... porque es Incident Responder, Incident Commander, ¿no? Y, o sea, cómo ampliar un poquito más cómo suele ser eso y qué más hace el Commander, porque entiendo que el Responder está enfocado en resolver el problema. Sí. Y en darle un poco de información al Commander. Sí. La pregunta sobre qué hace el Commander. Sobre el Commander. O de los roles. ¿Qué más puede entrar a un canal de incidencia? Está claro que alguien de comunicación, ¿no? O del soporte para hablar ¿no? Para redactar este tipo de mensajes, pero es un poquito más... O sea, el Incident Commander, lo que decía un poco antes, es la cabeza pensante. Es la persona que está arriba de la incidencia. Es la persona que se va a asegurar de que las incidencias se solucionan, de que todo el mundo que tiene que resolver la incidencia está presente, de que la incidencia se mueve hacia adelante, ¿no? Que se vaya. Pero no es el que resuelve el problema. No. Vale. Su única misión su única y que es muy importante es esa. Porque es que es muy fácil entrar en... ¿Y es por equipo? ¿Cómo va rotando el rol? Sí, o sea, cada equipo que tiene componentes, servicios en producción, estás en rotación, ¿no? Por separado. O sea, yo por ejemplo... No. Perdón, me refería a lo que son las guardias, ¿no? Sí. Entonces, dentro de las guardias del equipo de Production Services, en este caso, su guardia es ser Incident Commander. O sea, yo estoy de guardia ahora, mi equipo, esta semana, si uno de los componentes que mi equipo es owner, a mí me va a saltar una alerta, me va a saltar en el móvil y tengo que atenderla, tengo que tener siempre internet y el ordenador conmigo cuando estoy de guardia y solucionarla en ese momento, ¿no? Hay un secundario que si a mí ahora se me pasa porque tengo las notificaciones activadas, le saltaría a esa persona, ¿no? Es el backup. Hay un número, la PagerDuty tiene como escalaciones, o sea, niveles de escalado. O sea, te salta la primera persona, a mí mis reglas son que primero me llame por teléfono, después me mande un mensaje, después me mande un email, no sé, tengo como un montón. Y a los 5 minutos de todo esto ya le salte a la segunda persona. Siempre el Incident Commander está en rotación de todos los componentes, pero como último nivel. O sea, digamos que si ni al primero, ni al segundo, ni al fulanito, no sé, según los niveles de escalado tenga cada equipo, no lo atiende, el Incident Commander. El Incident Commander mueve cielo y tierra para que eso se solucione. Entonces, esa es la rotación de mi equipo, ¿no? A mí me alertan los componentes o alguien manualmente. Si el Incident Commander, por ejemplo, o alguien de soporte se da cuenta de que hay un problema en un componente que mi equipo es owner, no va a esperar a que me salte la alerta automática. Va a hacer un page
como está mandado. Me va a decir Page Raúl, si sabe que yo soy el que lo puede solucionar, o Page el equipo. Entonces ya entra en la rotación del equipo. El Incident Commander está en rotación de su equipo, del equipo de Production Services en este caso. Y nada, es eso un poco. Primero coge, tiene la idea de qué está pasando, primero para decidir si se abre una incidencia o no. De hecho, eso es súper importante. Tú por defecto tienes que hacer un page al Incident Commander. Tú a lo mejor crees que, no sé, has hecho un pull request, se ha ido a producción y hay un error y le está afectando a tu equipo solo. Antes de ni siquiera investigar a cuántas personas le afectan, si hay muchos tickets abiertos, no sé qué, page Incident Commander. O sea, que le salte una alerta. Entonces el Incident Commander, mientras tú estás en unas cosas, tú puedes, o sea, digamos que das visibilidad a lo que está ocurriendo. Entonces el Incident Commander te va a decir, esto merece que se abra una incidencia en la plataforma. Esto merece que lo investigues un poco más. Esto merece que traquemos a otra persona, ¿no? O sea, un poco te delegas en esa otra persona, ¿no? Es decir, yo no quiero pensar, yo quiero concentrarme en este problema. Vale, entonces tú estás resolviendo el problema, digamos, o haciendo ese primer assessment de impacto, ¿no? Y a quién está afectando. Y haces el assessment en base a las preguntas que te hace el Incident Commander. Vale, y ya ahí es el commander, ¿no? El que coge el command, digamos, ¿no? Sí. Que tú hayas reportado la incidencia y tú ese se responde, ¿vale? Y él es el que gestiona la comunicación y, o sea, tú das la comunicación al canal, entiendo, y luego ya él es el que la gestiona al resto de equipos. O sea, lo primero los tiene a todos juntos. En este caso se resume cuando llega aquí, o sea, bueno, los que estáis viendo bueno, Incident 1766. Él crea un Slack channel aparte y dice, vámonos ahí. Y entonces empieza a coger y empieza a hacerte una serie de preguntas, ¿no? ¿Está resuelto ya? ¿Necesitamos a alguien más? Una serie de preguntas que esa persona considere oportuno. Entonces tú pues tienes que responder a todo lo que te diga esa persona. O sea, de hecho, si a ti te apetece hacer un rollback, ¿no? Es que te va a instigar, te va a decir, pero ¿por qué haces el rollback? O sea, no te instiga porque también tiene que dejarte trabajar, pero... Claro, si haces un rollback no vas a poder muchas veces entender qué es lo que está fallando. Claro, pero antes de hacer el rollback tienes que saber por qué haces el rollback, ¿no? Ahí a lo loco. Rollback, hago un hotfix, ¿no? Hago este cambio y a ver qué pasa. No, o sea, el Incident Commander se te echaría encima, es como, sé por qué, tal, o sea, te un poco la cabeza fría porque es como el patinador, volviendo a la analogía, te has caído y estás dolorido, o sea, a lo mejor otra persona desde fuera lo va a ver mejor que tú, va a decirte, no, mira, es que te inclinaste mucho así, no sé, yo no patino, pero... ¿Está muy documentado como el proceso que tenéis? Sí. Sí, ¿no? Sí. Sí, claro, o sea, todo está en GitHub, ¿no? Todo este tipo de documentación. Entonces, bueno, hay guías de onboarding, ¿no? O sea, tú entras en Heroku mañana y de repente puedes entrar en rotación. Hay una serie de prácticas que tienes que tener en cuenta. Yo qué sé, todo. O sea, por ejemplo, el móvil, o sea, si asegurarte que tienes un contacto, porque PagerDuty te puede llamar desde un montón de números de teléfono, ¿no? Entonces, lo suyo es que tengas un contacto para saber que te ha llamado PagerDuty y no uno en Estados Unidos vendiéndote una tarjeta de crédito, ¿no? O sea, al final es como tú quieres poner una alarma especial a ese contacto, o sea, que te suene diferente, que te despierte por la noche aunque tengas no me molestes, ¿no? Estás notificando. ¿Habéis usado alguno, PagerDuty, sobre todo los jefes de sistemas? ¿Lo conocéis un poco? Lo usamos en la empresa, pero yo no he llegado a estar dentro del sistema, pero sí que está. PagerDuty simplemente es un SaaS que lo que te hace es meterte un pager. O sea, antiguamente, cuando en los 90 los administradores de sistemas teníamos una cosa que tú vas a flipar. Una cosa que te decía que era lo de aquí en España se llamaba Vipe y te lo regalaba Coca-Cola. Y entonces un cacharro así con una pantalla donde te llegaban mensajes. Y eso era la hostia. Porque te mandaban mensajes de texto a un cacharro así, que lo llevabas aquí. ¿Vale? Pues esto es la evolución de eso. ¿Por qué? Porque eso se usó mucho en sistemas para que te llegaran alertas. ¿Vale? Esto lo que han hecho es una app para iPhone y otra para iOS con el mismo concepto y un montón más de sofisticación detrás y de lógica, ¿no? Con tíos de escalado, de si no responde el nivel 1, pero le salta el nivel 2, distintas maneras de notificarte, te notifican en el Slack, te notifica por teléfono, tiene red drives,
por SMS tú te lo configuras como quieras, ¿no? Y no sé si tiene alguna cosa más. Hay una cosa que a mí me gusta mucho, súper útil cuando, bueno, no es propio de PagerDuty, esto ya es cómo se lo configure cada uno con su API, pero te puede, una práctica que es el monkey, o sea, un bot que tú puedes tener que niveles de escalados, ¿no? O sea, tú tienes una serie de reglas en la pantalla. Bueno, se está viendo por ahí. O sea, el primero que salte un mensaje en Slack. Ese sería el monkey. Entonces, yo que estoy de primario no me saltaría a mí primero la alarma, al primero al mono, por así decirlo. ¿Por qué? Porque es útil, porque, por ejemplo, distintas zonas horarias, si yo estoy durmiendo y yo estoy en primario, a lo mejor alguien está despierto en mi equipo y pues me hace el favor de coger esa page, ¿no? Hace ACK, ese que es como acknowledge, en plan, vale, ya no sigas alertando al resto, yo la tengo. Entonces ahí se pausa. Y entonces es súper útil. Bueno, ahí ocupa el lugar de una persona, entonces si el pricing que tenga el número de usuarios, pues está ocupando un sitio, en fin. El caso es que eso es una de las prácticas. Después, bueno, tiene rotaciones. Te permite hacer las rotaciones, las zonas horarias. Claro, puedes hacer un override, o sea, por ejemplo, yo puedo coger y hacer un override si Jacobo está de guardia y Jacobo sé que va a ir a pinchar, o esta noche, pues le hago un favor y le hago un override y le digo, override a Jacobo de 8 horas o hasta mañana o hasta el fin de semana. Entonces yo tomo sus guardias, por así decirlo. Facilita un montón esto, que es una gestión que parece una tontería, pero que se puede complicar un montón la gestión de las guardias. O sea, por eso es un negocio, vamos, yo creo que van a salir a bolsa, yo si tuviera que comprar aquí una empresa, de Facebook o esta no lo sé, pero de PagerDuty ya te digo yo que la compraría. Más tiene unas alertas súper graciosas en la aplicación de PagerDuty, cantando con voz de gospel o de coro, en plan, your servers are down, no sé qué, movidas que es como, o sea, everything is on fire o cosas movidas como, qué bonito, ¿no? Entonces la alarma están cantándome aquí con una voz súper dulce y está petándolo todo. No sé, eso daría para otra charla, la verdad que es súper interesante, pero vamos. ¿Podemos preguntar un poquito alguna cosilla más? Todo lo que queráis, yo ya he terminado por el día de trabajo. Pero te quería preguntar, ¿cómo os organizáis internamente, por lo menos el equipo de producto, vamos, la parte técnica? Vale, esto se está grabando, ¿no? Sí, ¿Va a salir de aquí? Si quieres cortamos. No, sí, no, off the record eso, ¿no? No, a ver, no, era para dar mi opinión más honesta o más... Pero no, allí nadie habla español. Allí nadie habla español. Sí. Algunos hay. No, ahora en serio. Es que esto es una parte que a mí, o sea, es como soy muy crítico con ello, entonces, bueno, un poco para... No, o sea, ingeniería y producto está por separado. O sea, a nivel de reportes, ¿no? O sea, digamos que si yo trabajo con un product manager, ese product manager y yo no vamos a tener el mismo jefe, ya por sí, ¿no? O sea, son organizaciones diferentes. Lo que pasa es que podemos trabajar en el mismo equipo. De hecho, es fundamental que trabajemos en el mismo equipo, ¿no? Entonces, según en la época en la que me preguntaras, porque según el equipo y demás, pero bueno, así en general, los equipos deberían ser pequeños y multidisciplinares, digamos, ¿no? Entonces, si lo que estás desarrollando es algo visible para el cliente, debería haber, por norma general, uno de frontend, otro de backend, un poco así a nivel general, ¿no? Obviamente dentro del backend puede haber uno de build, otro de languages, otro de core API y lo que sea, ¿no? Un diseñador y un producto. ¿Qué pasa? Que antiguamente, bueno, no hay un product manager por equipo, entonces ya sus responsabilidades se dividen. Ni igual que los diseñadores, no hay un diseñador o una diseñadora que esté por cada equipo, a lo mejor el que más lo necesita, etcétera, ¿no? Entonces, a nivel de estructura, tenemos ciertas prácticas que nos ponen a todos en común, ¿no? Pues ya, por ejemplo, a nivel de equipo, reuniones diarias o reuniones semanales en donde cada uno lo gestiona de una manera, ¿no? Por sprint, en plan, esta semana vamos a atacar este problema, tú como product manager esta es tu responsabilidad, tú como frontend haces eso, pero al final tenéis que trabajar como unidad, ¿no? Después, obviamente, cada uno tiene su roadmap, ¿no? Si el product manager trabaja con otros product managers,
pues ya tendrán sus propias reuniones en donde se comunican internamente y donde planean qué desarrollar de aquí a un año, a meses, lo que sea. La reunión, algo que iba a decir, que nos ponía a todos en común, que me parece súper interesante, es una cosa que hacemos que se llama Demo Day. Demo Day, la cadencia de estas reuniones ha ido cambiando a lo largo de la historia, ¿no? en la empresa, pero ahora es una vez al mes. Una vez al mes. La nuestra ocurrió la última fue de hecho, hace 2 días. Nada, depende, pero normalmente dura 2 horas. Hay una agenda en donde cada equipo presenta algo que puedas demostrar, ¿no? Un poco para comunicar al resto del equipo, a nivel de producto, ¿no? Incluso aunque sea algo muy hardcore, ¿no? Algo muy interno que no tenga mucha visibilidad, se comunica si es algo que puedas demostrar, ¿no? Entonces se sienta todo el mundo en una sala, se convierte, se hace streaming, se graba, porque afortunadamente se graba, porque esta última, por ejemplo, pues yo soy del Atleti, pues me pilló en el partido contra el Valencia, pues no la vi en directo, era a las 7 y pico de la tarde, pues la vi al día siguiente, entonces se graba y tal, ¿no? Y bueno, pues hay un chat, se comenta, tal, se hace preguntas, entonces es un foro en donde ahí nos unimos ingenieros y de producto, ¿no? ¿Qué más así, cosas interesantes? No sé, ayúdame si hay algo que creas que deberías interesar. Los equipos organizados. QA, por ejemplo, ¿cómo trabaja? ¿Perdona? QA. O sea, no tenemos, en Heroku no tenemos ese rol. En Salesforce sí. O sea, por no sabéis, Heroku pertenece a Salesforce, ¿no? Mi contrato es de Salesforce. Salesforce la compró hace el 2011. Y ese sí, ese rol sí existe. Pero digamos que nosotros no lo tenemos. Lo acabaremos teniendo seguramente, seguro. A ver, más preguntas que tengo es, ¿cuánto tarda un ingeniero en entrar en un call, más o menos? Muy buena pregunta. Un mes, a lo mejor. ¿Un mes? Como norma general, a ver, también depende. Yo cuando me he cambiado de equipo, bueno, claro, cuando yo me he cambiado de equipo, me meten enseguida, porque más o menos ya estoy familiarizado y con los playbooks que decía antes, pues un poco ya te puedes manejar. De hecho, ocurre que los equipos obviamente se reestructuran. Entonces, de repente, aunque tú no lo veas venir, de repente, toma, este es tu servicio, ¿no? O sea, es como, tú a lo mejor crees, tu equipo es el owner de 4 componentes y de repente otro equipo que era el owner de otro componente se disuelve. Entonces, ¿qué pasa con esos componentes que ese equipo... ¿Quién se los queda? Exacto. Entonces, se reestructura la empresa y de repente pasas de 5 a 10. Entonces, pues te toca estar de guardia de algo que a lo mejor no tienes ni idea, ¿no? Entonces ahí te dan los playbooks. Entonces, cuando cambias de equipo, casi que automáticamente entras de guardia. Cuando hay alguien nuevo, pues ya depende de la experiencia de cada persona, ¿no? Si es una persona junior o senior o lo que sea, ¿no? Y yo también siempre he tenido mucha curiosidad, ¿no? A ver, que estoy haciendo publicidad aquí, Peña Turi. Dime. He tenido siempre mucha curiosidad sobre, a nivel de arquitectura y a nivel interno, como, no tanto la parte, o sea, sí, obviamente la parte de la web, o sea, la parte de las APIs, puede entender más o menos, pero ¿dónde está esa capa, ¿no? Donde tú tienes un build pack, ¿no? Que un build pack es, a ver, por eso es algo un precio container, al fin y al cabo. Sí, es como un intérprete que va a leer una serie de cosas pues para acomodar tu aplicación, digamos. Y luego eso es lo que se ejecuta ya no sé cómo se llaman, daños, ¿no? Sí, Dyno es como el que dice, como el procesador, ¿no? Como una palabra que eso también es muy interesante, las palabras, el jargon que se dice, ¿no? Las palabras que nos hemos ido inventando. O sea, al principio cuando yo entré, todos los componentes que teníamos, que eran muy poquitos, eran todos con nombres japoneses. ¿Por qué? Porque la estética de Heroku ya se ha ido perdiendo un poco, pero antes, si te acuerdas en su día, era todo con rollos japoneses, ¿no? Tú ibas a la página de pricing y era, o sea, según lo que pagabas era un tipo de samurái, no sé, unas movidas, todo japonés, toda la estética era japonesa. Se ha ido perdiendo con el tiempo, de hecho eso es un poco ¿cómo se dice? Un aprendizaje
No intentes ser ahí como muy sofisticado, porque es que el día de mañana ni te vas a acordar qué hacía ese componente, llega una persona nueva y, joder, para hacer el onboarding a esa persona, decir, no, este componente se llama Shinray. Es como, vale, ¿qué significa Shinray? O, ¿eh? Es el de ventas, ¿no? Sí, o sea, no, entonces, ¿esto por qué lo decía? ¿Pero está aquí? El Dino, Lo del Dino, sí. El Dino es un palabrejo que al final lo que quiere decir es como un proceso. Sí, como el procesador, ¿no? Digamos lo que computa. Vale, pues, o sea, no sé si sabes un poco eso, como la idea de Doku era esta magia, de que tú haces push, él se pilla eso del repo de GitHub, en esa época solo había GitHub, y de ahí acababa corriendo en su infraestructura. No, antes no era ni GitHub. O sea, de hecho, en la línea de comandos, lo normalmente por defecto, cuando tú haces git add y el repositorio de Git, se te mapea el remote, el alias es origin, ¿no? Por eso hace git r, git remote, y entonces, o git -v, creo que es, te lista los remotes que tienes asociados en ese fichero de Git. Entonces, normalmente por defecto es origin. Por eso es origin, git origin push, no, git push origin, no sé qué, el nombre de la branch, ¿no? Cuando tú hacías git add no sé qué de Heroku, el remote, el alias era Heroku. Entonces por eso es git push Heroku master. Porque Heroku simplemente era un alias. Entonces directamente no había visibilidad, si quisieras no podías tener ni visibilidad, no necesitabas tener visibilidad de tu código. Te lo tienes localmente, haces el push a Heroku, Heroku lo coge y va. ¿Qué pasa? Ya claro, cuando ya GitHub cogió fuerza, pues su utilidad es la visibilidad, la colaboración, etcétera. Entonces, lo suyo era que el flow pasara por GitHub, porque ya entra una serie de procesos y herramientas que son muy útiles, ¿no? Y entonces, ¿cómo va el código o sea, el código y también, importante, las dependencias, ¿no? Porque tú con un buildpack puedes instalar librerías del sistema en el buildpack, o sea, lo que hemos estado sufriendo todos ahora en el curso, que puede ser el Nokogiri y estas librerías, y los libxml, libperú, estas cosas que hemos estado instalando, porque luego Ruby las usa para poder configurarse un driver o lo que sea, todo eso se define en el buildpack y cómo eso todo acaba corriendo y en una instancia de Amazon, que es lo que hay por debajo. Sí, nos lo puedes contar un poquito. En esa parte no soy muy fuerte porque nunca tuve que trabajar en ella, pero o sea, sé de qué va y sé cómo... O sea, realmente el buildpack es algo que tú mismo puedes crear. De hecho, la potencia que tenía era que si el día de mañana aparecía un lenguaje nuevo, Crystal o lo que sea, un lenguaje X, que tú pudieras escribirte tu propio buildpack para poder correr una aplicación en este lenguaje en Heroku. O sea, nosotros teníamos como los estándares, ¿no? Y entonces los llamamos official build packs, ¿no? Pues Ruby, Node, no sé qué. Por eso de repente es como empezaron a aparecer logos en la página. En plan, damos soporte a Node, damos soporte a Go, damos soporte a tal. Porque son build packs que nosotros soportábamos. Pero eso no significaba que una persona mañana pudiera escribirse su propia versión de... A lo mejor tú tienes una aplicación de Ruby on Rails que necesita algo muy concreto que nuestro build pack no te ofrecía. Entonces, era tan fácil como hacerte un clone de ese build pack y hacerle la modificación que tú quisieras y tú lo puedes configurar, ¿no? Tú puedes coger y decirle... o sea, puedes hacer push no sé qué y establecerle el build pack, creo que Ahora creo que, de hecho, se está estandarizando esto. O sea, como un estándar abierto. De hecho, puedes obviamente utilizar varios, que es lo que usamos nosotros en CI, ¿no? Corres primero el CI y después el lenguaje que fuera, ¿no? Aquí, Heroku Buildpacks add, no sé qué, Heroku Node.js. Esto no necesariamente no lo tienes que hacer por defecto. O sea, si yo qué sé, si la aplicación tiene un package.json, por ejemplo, pues se detecta que puede ser Node. O si tiene un gem file, pues se detecta que puede ser Ruby. O sea, hay como ciertas cosas que tú puedes solo ver al solo ver el código ya sabes qué tipo de lenguaje o aplicación es. Pero tú aparte tú puedes coger y decir, no, pues mira, esta
este ejemplo, ¿no? O sea, que sea Node.js y Ruby, por ejemplo, ¿no? Entonces, un poco esa es la filosofía, ¿no? Pues aquí, estos son como los oficiales, Ruby, Node, Clojure, no sé qué, bla, bla, bla. Pero bueno, después aquí hay un third party, o sea, en plan, Elixir creo... Exacto, Elixir creo que no... ¿Ves? Elixir no es uno de nuestros estándares, pero alguien creó el de Elixir, que a lo mejor está enlazado, no sé si lo... Ah, no, este sí. No, yo creo que no es nuestro el de Elixir. Ah, mira, ¿ves? Aquí le hacen publicidad a este muchacho o muchacha. ¿Ves? Esta persona, que no tiene nada que ver con Heroku, pues escribió aquí alegremente un build pack que ofrece. Entonces, cuando tú añades, cuando creas una aplicación, pues puedes decirle a tu aplicación Heroku, oye, hazme el set. Sí, yo creo que por defecto utilizamos el usuario y el nombre del repositorio, ¿no? Pero le puedes añadir la URL completa en caso de que, no sé, que tengas un fork o, bueno, lo que sea, ¿no? Y esa es la manera de decirle a Heroku, este es mi intérprete, ¿no? Vamos a ver un poco lo que hace esta aplicación. Sí. O sea, y son muy ligeros, realmente no tienen mucha configuración. Bueno, aquí habrá un básico, ¿no? Bueno, debería haberme el readme, pero bueno. Si esto como lo creas, como lo añades. Claro, aquí un poco qué versión de Elixir o lo que sea quieras correr. Por eso, por ejemplo, van subiendo las versiones y los build packs que son soportados oficialmente por nosotros nos encargamos de actualizarlo por ti. Por eso, de hecho, si se crea de una versión major, ¿no? de 2 a 3, que te puede romper tu aplicación, pues nosotros, digamos que te lo pondríamos fácil para que tú puedas hacer el upgrade de tu versión, ¿no? En este caso, alguien que corra una aplicación en Elixir, de hecho nosotros tenemos una, o sea que estaremos usando esta. Ay, ahora tengo curiosidad. Pues ya coges y ya, ¿qué te iba a decir? Yes. Pues ya tienes que añadirlo manualmente. Ah, nosotros tenemos uno propio. Vale, bueno, no sé, alguna modificación habrá al respecto. En fin, ese es un poco el concepto. Es un fork de esa. Sí, ¿ves? Un fork. A mí me da la sensación, vamos, estuve mirando hace un tiempo, de que Docker se ha inspirado muchísimo en esto, en los feedbacks de Docker. Sí, a ver, y un poco... del Dockerfile y de ¿sabes? De todo eso. Sí, o sea, a ver, un poco lo que decía antes, al final tienes que acomodarte a lo que manda la industria y un poco hasta hace 1 año y pico, 2 años no nos pusimos un poco las pilas, yo creo, con esto. Pero es que esto es así, o sea, al final lo que se paga es lo que es útil. De hecho, a Heroku se le ha criticado muchísimo por ser propietario en cuanto a que tengas que configurar tu aplicación de una determinada manera para que corra solo en Heroku y tal. Depende con quién hables, ¿no? Ayer justo hubo una conversación a nivel interno y es que Google Cloud, la plataforma de Google, sí, eso, sacó un artículo sobre cómo migrar, que es súper largo, de cómo migrar tu aplicación de Heroku a GCP, ¿no? Y era súper larga, entonces un poco alguien que escribió el artículo en Heroku se echaba flores de oye, no es porque escriba muy bien, pero mi artículo es súper sencillo de cómo crear una aplicación, o sea, que es mucho más fácil de entender, ¿no? Entonces, a lo que iba es la portabilidad. Y esto ocurre mucho, esto lo he visto en muchas startups, que es normal. Tú como startup, a ti te dan una serie de dinero, una serie de créditos en Amazon. Entonces, ¿qué vas a hacer con esos créditos? No vas a tirarlos por la borda, ¿no? O sea, ¿dónde pones tu infraestructura? En Amazon.
como es lógico. Tienes poco dinero, pocos recursos, ¿dónde pones tu infraestructura? Pues en donde tengas dinero, donde tengas créditos, digamos. Pero ¿qué pasa? Cuando se te acaban esos créditos, a lo mejor te das cuenta de que Amazon no es la mejor manera. Quieres llevártelo a GCP, a Google Cloud. Esta es una cosa, que Google tiene un precio más caro que Amazon, por ejemplo. Claro, Eso, claro. a lo mejor no todo el mundo lo sabe. Sí, sí. O sea, es un servicio que su premisa es te libero de operar prácticamente y al cambio pues nos llevamos un GCP, ¿no? Sí, sí. Estoy de acuerdo y no en parte, o sea, no porque trabajes en Heroku, sino simplemente porque depende de lo que... No, pero depende de lo que hagas. Por ejemplo, el otro día un compañero hizo una prueba con Function as a Service, ¿no? Que supuestamente este tipo de programación o de aplicaciones debería consumir menos runtime, ¿no? O sea, a nosotros nos pagas porque la máquina esté funcionando y por memoria, por una serie de cosas. Entonces, la teoría dice que una aplicación fast, ¿no? Function as a Service, va a tirar menos computación, solo va a correr cuando está ejecutando la función. Entonces tú echas cuentas y dices, joder, pues en teoría es más barato. Pones por un lado, por otro, el Lambda con Heroku y dices, pues Lambda es muchísimo más barato. Pero hizo una prueba y a lo mejor lo que en Heroku te cuesta 15 euros creo al mes, un Heroku Hobby Dino, en Lambda le acaba costando $40. Bueno, la diferencia a lo mejor es mínima, pero... Lo difícil de todo esto, ya esto a lo mejor es un poco filosofía de DevOps, es súper difícil echar cuentas y echar cálculos. O sea, a ti una empresa te dice dónde pones tu infraestructura, no sé, a ti te habrá pasado, no lo sé. O sea, hostia, pues no lo sé. O sea, depende de lo que quieras. Y sobre todo con estos modelos de pricing dinámicos, ¿no? Ya. Amazon te dice, usa nuestra calculadora. Súper complicado. Y tú, pues guay, o sea, no sé, esto no lo cuidan a costa además, un poco, no tienen muchos incentivos. Hay alertas y sí, hay cosas, pero no sé, o sea, obviamente sí que te sale a cuenta usar todo tipo de SaaS en infraestructura, pero no por el coste, realmente. Sí, o sea, sino más bien por la flexibilidad y la facilidad de uso. Claro. Respecto a usar máquinas meta. Es que, por ejemplo, en Heroku el tema, y doy una crítica, quizás, no sé, el tema, la filosofía es que escala, que la infraestructura escala contigo, ¿no? Entonces, digamos que cuando tú tienes una aplicación que es una idea, que no tiene ninguna intencionalidad, o sea, como a larga escala, pues la creas y te cuesta a lo mejor 0 euros. Pero el problema que tenga de que no te cueste nada es que si haces una request hoy, tarda en levantarse. Como ahí está pensando y dice, vale, ahora aparece. Bueno, si no quieres que tarde en activarse, pues pagas algo. O sea, vale, te responde más rápido, pero tiene esta demanda. Entonces, según crece tu idea o tu negocio o tu producto, pues puedes escalar con la infraestructura. No tienes que hacer ninguna migración, o sea, no tienes que hacer absolutamente nada. Es un clic. Entonces, es un poco el valor de Heroku en general, que escala contigo, simplemente pones más pasta y un poco tal. Y hay muchas empresas de desarrollo de software que para ellos o sea, mucha gente ha tenido muchas malas experiencias operando servidores o con administradores de sistemas y dicen, mira, es que a mí me sale a cuenta para el valor añadido que ofrece Heroku. Y olvidarme de mantener una infraestructura o, ¿sabes? Porque es que no es mi foco, no es mi, o sea, no es mi core business, ¿no? Tu core business es X, o sea, no es igual, pero nosotros en ese simple una vez nos planteamos hacer el outsourcing o intentar. Tuvimos un ataque de 2, que a lo mejor si algún día os cuento, os doy una charla, os lo cuento. Y una de las acciones que pensamos después del post-mortem es, a ver, nosotros nunca vamos a tener la infraestructura, la capacidad de Akamai o de no sé cuántos otros, los que son una CD también tochísima. Cloudflare. Nunca vamos a poder tener 50 endpoints en el mundo. O sea, ¿por qué no buscamos la manera de externalizar el servir las cores DNS y nos dedicamos a nuestro core, que es tener una interfaz muy buena sobre la DNS, tener unas APIs muy bien tal, unas librerías muy buenas. Y esto, donde solo tengo 3 personas de sistemas
y tenemos 4 data centers en todo el mundo en esa época. Pues o sea, no está mal para lo que somos, pero si echas cuentas, si estábamos pagando no sé cuántos decenas de miles de dólares por los fees de hosting, porque claro, pues tenemos ENICAS, tenemos un montón de cosas que no se suelen tener porque claro, pues queremos redundancia en esos niveles y tal, y bueno, pues que nuestro core no es tener una infraestructura tope, no, es el core no acá nosotros, Cloudflare. ¿no? Tenemos que tener cosas de D2, o sea, pusimos como unas movidas delante para protegernos de los D2, luego contratamos Cloudflare para que nos hicieran dar un servicio de protección, porque cuando te llega un D2 distribuido no hay nada, o sea, no hay nada que puedas hacer. Sí. Y dices, bueno, mi core no es ese, mi core es que tengo un panel de control para configurar las DNS, unas integraciones guays, unas APIs, y la gente está pagando, eso es por lo que está pagando un servicio. Y esto es un poco la misma idea, a ver, el core de muchas empresas es hacer software, no es mantener infraestructura. Es que, sí, o sea, hay tantas variantes, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, yo a nivel de filosofía de DevOps, no sé tú que tienes probablemente experiencia como DevOps, ¿no? O sea, yo creo que el valor está en que tú puedas portar de un sitio a otro, de que no te cases con una plataforma, porque hay tantas variantes de, pues eso, crédito. Tienes créditos, tal, pues joder, pues tienes que usarlo así, pero de repente el día de mañana se te acaba. Incluso a la propia especialización a nivel de individuo. O sea, si tú eres experto, bueno, que también tiene un valor añadido, o sea, tú eres experto en Google Cloud Platform, pues joder, si hay muchas empresas que utilizan esa plataforma, pues joder, se te van a rifar. Pero un poco, si estás un poco al tanto de tal, pues podrías ofrecer un valor añadido a empresas que no, a lo mejor van un poco más justas. Pero también un poco lo que tú decías de los servicios que no están tu core, esto, nosotros, o sea, el método de pago, o sea, digamos que si tú tienes que escribir una plataforma para aceptar pagos y procesar esos pagos, joder, pues eso es que es otro mundo, pero ya hay empresas ahí fuera como Stripe, etcétera, que se encargan de eso. Entonces al final es como conectar piezas, ¿no? Una con otra. Es como en dónde quieres poner tus esfuerzos y en dónde tienes dinero para permitirte el lujo de utilizar a alguien. Y dónde quieres dar el valor, ¿no? A tus usuarios, ¿no? Y bueno, pues a mí siempre me ha parecido, así un poco por cerrar, un producto muy interesante porque fue muy innovador en su momento. O sea, yo no sé si, o sea, por su concepto, por ese rollo de, bueno, o sea, yo hablo muy desde la perspectiva, obviamente, de un desarrollador, porque vosotros diréis, bueno, está diciendo que es Jacobo porque el OPU nos puede dejar a todos sin trabajo, los pues no, de sistemas. No, que, las cosas no son así, ¿eh? Pues como Amazon. Heroku sería como un Beanstalk de Amazon. ¿sería un? Beanstalk de Amazon. ¿Eso qué es? Que tú subes el código y Amazon aprovisiona No. lo que sea, lo que necesita realmente. No. Tantos frontales como el... No, es todavía más de alto nivel. O sea, lo que hace es lo que hemos hecho del GitLab, ¿vale? El último paso que te despliega, ¿vale? Pues lo que hace no solo es eso, sino gestionarte toda la operativa de tu código. O sea, ¿cuántos recursos quieres pagar? O sea, ¿cuántos...? Es que nosotros ya no son... Bueno, no sé cómo somos, no, explícalo. O sea, se trata de dar, ¿cómo se dice? Total delegación a ciertas cosas que tú tendrías que estar preocupado, ¿no? Por ejemplo, si se te cae una máquina, ¿cómo levantas la otra? Que haya redundancia, que si la zona de Virginia en Amazon está caída, pues que no te afecte, que tu aplicación siga respondiendo porque está en Tokio, no sé, cosas así. Entonces hay una serie de cosas que si usaras directamente Amazon tendrías que preocuparte. Y hay un downtime, o sea, el tiempo que tú tardas de mover tu aplicación de una región a otra. Perdón, es que pensaba que tenías una pregunta. A otra, tal, pues, a ver, un downtime, la gente se te va a quejar. Entonces, un poco, una de las cosas es que Heroku, la infraestructura que hay por debajo, es que automática, que tú no te enteres. Que directamente, que a no ser que hagas un trace route, o sea, que alguien que directamente veas qué máquina está respondiendo, pues tú no lo sepas.
O sea, a ver, Heroku, yo no sé cómo a nivel de importancia en Amazon es, pero o sea, nosotros tenemos obviamente contacto directo con ellos, o sea, somos un cliente muy, muy fuerte para ellos, ¿no? O sea, hay una relación directa, de hecho, bueno, esta semana me pasó, no sé si os enteraste, bueno, no sé si realmente fue para mucha gente o qué, pero resulta que aplicaciones con el dominio Heroku App en España, solo con Movistar, no respondía, hacían time out. ¿Y qué pasa? Yo pues trabajo aquí en España, ¿no? Entonces es como, oye Raúl, ¿puedes comprobar esto por nosotros? Porque, joder, es que es tan específico, ya no es una IP, tiene que ser el proveedor de Movistar, tal. Digo, sí, lo comprobé y estaba caído. Esto que iba, sí, vale, pues entonces uno de los chicos que había hecho un cambio de DNS en una movida, pensamos que podía ser relacionado con ello y se puso en contacto con Amazon. Entonces es como, estaba hablando con, tengo Amazon al teléfono, por así decirlo, ¿no? O sea, es como tengo al representante de Heroku tal, que es porque Heroku paga. Entonces al final es como, nosotros somos a su vez cliente de ellos. Entonces ellos nos comunican con meses de antelación el roadmap, ¿no? Para que nosotros nos adaptemos a su nueva infraestructura, un poco para que vayamos a la par. Ellos crecen, nosotros crecemos con ellos, para que podamos ofrecer valor añadido, ¿no? O sea, al final es mutuo. La cosa por aclarar un poco más aquí, o sea, Heroku no te ofrece un Elastic Load Balancer o instancias de compute. Ellos te ofrecen una cosa que es como un nivel más de abstracción. Exacto. Que es el de tu aplicación y básicamente según tú quieras ir escalando vas gastando más pasta como en cualquier lado y ellos han hecho que eso sea simple, o sea que tú no tengas que hacer nada más que decir pagar, ¿no? Y todo el escalado es automático y es transparente aquí, no sé si la parte de la base de datos también, o sea, sí. Al final tú tienes, es una caja negra, obviamente, más allá del... Bueno. Es una caja negra, tú delegas en ellos toda esa parte, pero te olvidas completamente, o sea, no tienes que operar, no tienes que tener la gente operando. ¿Con Azure? Nada, Azure se podría comparar más a Amazon en cuanto a configuración. Las cosas de esas también hace, o sea, autoescalado... Sí, pero es que sí, tú sí, estás no. encima de... tú no estás definiendo políticas de autoescalado tampoco, no te preocupes de eso, tú te olvidas de configurar. O sea, lo de la transparencia, de hecho iba a pensar, ¿te acuerdas cuando fuimos a comer lo de Rap Genius? ¿Lo de? Rap Genius, Sí, que hablamos. Rap Genius. Pues estuve a punto de dar la charla sobre eso, pero pensé, digo, bueno, estamos metiendo en un jardín que a lo mejor ya tengo que comunicarme con gente legal, en plan... Ya, es que las empresas americanas... No, pero, o sea, el nivel de transparencia, o sea, se ha criticado, con el tiempo hemos creo que ido mejorando en ese aspecto, la poca transparencia que podía... O sea, el rol del DevOps, ¿no? Si alguien que utiliza Heroku, o sea, ¿se desaparece? No, porque al fin y al cabo tienes que saber qué otras cosas necesita. A lo mejor si tú crees que Heroku te va a servir para todo, pues oye, pues a lo mejor es verdad, pero a lo mejor no. Entonces, si Heroku no te vale para todo, ¿qué otras cosas necesitas? O para evaluar alternativas, a lo mejor a ti te merece mejor la pena Azure, porque dices, oye, pues esto no es tan difícil, pues esto lo hago yo. O sea, no estoy diciendo que seamos perfectos ni que sea la única plataforma, pero es un poco, según quieras, esforzarte en una cosa u otra, ¿no? Claro, a ver, de hecho eso yo no quiero decir justo lo que acabas de decir, que no es que digas que, a ver, cuando salió yo sí que pensé, joder, esto lo que han hecho, pues es posible que este rol se limite, yo no creo que nunca vaya a desaparecer. No. Porque siempre hay que... Cada vez, todo lo contrario, perdón que te interrumpa, todo lo contrario. Sí. Todo lo contrario porque cada día salen más herramientas, más plataformas, más configuración. Entonces, alguien tiene que decidir si sí o si no, ¿no? Yo soy el SEO que pone la pasta y que quiero mi producto es tal, joder, necesito ayuda, necesito que alguien me diga en dónde poner mi producto. Claro, y aparte Heroku es muy opinionado. Tiene una manera de hacer las cosas que es el dual factor y es su manera de hacer las cosas porque es obviamente más difícil, tienes mucha menos flexibilidad y dentro de esa flexibilidad pueden entrar en muchos casos de uso que no te caigan. Para haceros un ejemplo, por ejemplo, nosotros en MS Simple no usábamos Amazon o Google, no lo usábamos para muchas cosas porque no soportaban Anycast y no soportaban
BGP, no es BGP, perdón, BGP, que son protocolos de red con tal, porque no es el caso de uso montar una infraestructura de DNS ni CAP. Y teníamos un proveedor que estaba muy bien y que tenía varios puntos de presencia en el mundo y tenía NICAPs y nos permitía hacer esas cosas. Pero otro caso más sencillo, en Vivanio, por ejemplo, teníamos un problema porque nuestros clientes querían que trazáramos las IPs, o sea, limitáramos el acceso a ciertos rangos de IP. Y no sé muy bien, ahora no me acuerdo, pero Amazon, al menos en el 2011, no nos dejaba. No es que no fueran tener IPs estáticas, porque eso se podía, pero había una cosa que no nos dejaba y era una condición que tiene la plataforma de Amazon, y obviamente Amazon no va a cambiar eso por ti. Entonces nos tocaba tener una parte de la infraestructura como en máquinas físicas y montarlo nosotros. Hay muchos casos de uso y muchas decisiones que se toman de una manera o de otra, ¿no? A la hora de elegir un proveedor de infraestructura. Pero volviendo un poco, sí que me gusta mucho porque tienen ese modelo que es lo que a lo mejor se ha llamado no ops, por ejemplo, que es, bueno, esto se puso de moda hace 2 años, ahí sigue, creo. Creo que va con lo de Lambda y con lo de con serverless. O sea, siempre van saliendo cosas, pero fijaos que el rol no, eso, sigue existiendo, se sigue demandando. Hay más demanda, yo creo, como dices tú, más demanda que nunca. Lo que sí que está claro es que hay que saber un poco, conocer las opciones y evolucionar, ¿no? con el rol. Y es lo mismo de antes. Antes se cambiaban los ficheros de configuración a mano en las máquinas y ahora lo único que pasa es que el mismo que antes tenía 10 personas para administrar, pues yo qué sé, 20 servidores, ahora tienes 4 personas para administrar 100. Pero eso es todo lo que cambia. Sí, y es que dentro hasta de DevOps ya yo creo que hay mutaciones de rol. El que acaba en un rol como de SRE, ¿no? SRE de Google que implantó, pues es fundamental que tengas conocimientos de DevOps para bueno, no fundamental, pero son súper útiles. Son súper útiles. No, ¿Tú crees que es fundamental? Ellos en el libro este que tienen, en el SR Handbook este que tienen, no sé si se llama SR Handbook. Sí, hay dos, el de Worksheet o algo así y el primero de, sí, un poco la explicación de por qué lo hicieron. Tal. Ellos lo dicen, que es como, bueno, como es una función y que todo lo de DevOps, si te lo lees, es que es eso, o sea, todo, yo he cogido varios capítulos para el curso y toda la parte de los postmortem es lo mismo, es todo lo que hemos hablado, blameless postmortem, o sea, es todo así, esto ya estamos todos de acuerdo en cómo hay que hacerlo. Sí, yo creo que no hay, a nivel industria, no hay voces discordantes, en esto no, en BIM y en Emacs seguimos 30 o 40 años después, pero en esto estamos todos de acuerdo. Vale, pues yo creo que vamos a, si queréis alguna última pregunta o lo que sea, si no, bueno, darle las gracias a Raúl por... No, hombre, encantado. Tengo una última pregunta. Sí. ¿Cómo se afecta el auge de Kubernetes? En el sentido de que ahora mismo tú puedes crear Kubernetes y es multicloud, a lo mejor no necesito el otro. Sí. Te respondo como a nivel individual o... a ver, está claro, cuando la industria demanda algo que tú no ofreces, pues te afecta, claro que te afecta. Pero bueno, al final es como ha pasado con otra serie de cosas. Al final, ¿podemos cortar el vídeo? Sí. Sí. O sea, realmente al final